Sale a la luz la verdad de lo que el gobierno de Estados Unidos busca esconder respecto al caso en Tamaulipas de 4 gringos que, habrían sido privados de su libertad. El día de hoy se da a conocer por información de todo el gabinete de seguridad, incluido también el actual gobernador Américo Villarreal, actual gobernador de Morena, información que había querido ocultar el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, que estos grupos o este grupo de personas que cruzó no era realidad que venían a una operación estética. Encontraron que las personas tenían artefactos también, mi querida familia, y esta información la quiso ocultar el gobierno de Estados Unidos, así como también que, dos de los jóvenes enfrentaban procesos en aquel país. De esto y más vamos a platicar el día de hoy. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas, lo cual desató la furia del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no se piensa permitir el intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, y lo peor, que grupos políticos mexicanos estén apoyando este actuar. ¿A qué me refiero? El día de hoy es detenido un panista con 2 millones de pesos, así como lo escuchan, en medio, de las últimas polémicas que han pasado en dicho estado, y curiosamente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da el perdón absoluto a Cabeza de Vaca, y grupos que se ven en los videos son de los mismos grupos de los cuales vinculan al exgobernador de haber participado con el crimen organizado. Arrancamos con la información del día de hoy y pues aquí vamos a escuchar primero la declaración del gobernador Américo Villarreal, donde ya se tiene detenida a una primera persona de 24 años que era el encargado de tenerlos resguardados. Vamos a escuchar. De 24 años de edad, originario de Vallehermoso, Tamaulipas, quien se encontraba en funciones de vigilancia de las víctimas. Fueron encontradas en una casa de madera cerca de un lugar conocido como La Lagunona, en el ejido El Tecolote, en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los 3 días posteriores al hecho delictivo, las 4 personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares, entre ellos una clínica con... Ahora, lo que llamaba mucho la atención, mi querida familia, y ojo, no estoy diciendo que esto es justificación alguna, no, pero tampoco se vale que Estados Unidos quiera lucrar con el dolor, la tragedia ajena y, lo más importante, ocultar la información al gobierno mexicano, porque además los artefactos con los cuales los grupos delictivos de México atacan a estas personas de Estados Unidos eran artefactos que entraron de forma ilegal a nuestro país por parte del gobierno de Estados Unidos. Los artefactos que traían los jóvenes de Estados Unidos en México eran de Estados Unidos también, mi querida familia. Es decir, ahí que hay una fuerte pregunta que no ha respondido el gobierno que encabeza Joe Biden y que han encabezado cientos de presidentes de aquel país. Pero no solamente eso, luego de que se da a conocer esta información, pues te platico lo siguiente. Lo estamos viendo que también me llama mucho, pero mucho la atención y que lo podemos observar. El gobierno de Estados Unidos sacó este comunicado después de que las autoridades mexicanas comenzaron a revelar información. El grupo probablemente fue confundido con líderes criminales, porque ya ven que en Estados Unidos pues no existe, que es una de las preguntas que el presidente ha hecho. No hubiera grupos criminales si no hubiera consumo. ¿Dónde está el consumo en Estados Unidos? ¿Por qué no se frena el consumo? ¿Y por qué no se frena a las pandillas de aquel lado que se dedican a empezarlo a mover en dicho país? Pues aquí Estados Unidos ya queriendo maquillar que posiblemente los confundieron, porque repito, Estados Unidos nunca acepta que ellos también tienen narcotraficantes. Ahora, siguiendo con el tema, todo esto se da en medio de lo siguiente. La fiscalía confirma detención de panistas con 2 millones de pesos en efectivo. Esto fue el día de ayer, curiosamente, en medio de todos los sucesos que han acontecido. Número 1, vimos
vemos cómo los medios de comunicación mintieron y quisieron ensuciar la imagen de los militares diciendo que le habían arrebatado la vida a jóvenes deportistas, lo cual se dio a conocer que efectivamente estos jóvenes eran vinculados a una agrupación de aquel estado, mi querida familia, y que ellos iniciaron el ataque contra los militares. Todo esto maquiavelizado con los medios tradicionales de comunicación. Y ahora esta segunda situación que repito, en medio del perdón que la Suprema Corte le da a Cabeza de Vaca para regresar a Tamaulipas. Gente del estado de Tamaulipas denuncia que este ataque fue orquestado por grupos de dicha agrupación que delinque en aquel estado, pero también por los Gopes. Los Gopes eran esta fuerza secreta que tenía el señor Cabeza de Vacas, que una vez que llega a Américo Villarreal, quita, desarticula esa figura y que nadie sabe a dónde se fueron. Es decir, todos sabemos se fueron al crimen organizado. ¿Por qué? Porque ahora quienes están son la Guardia Nacional y ha habido grupos de resistencia que son los Gopes, que tenían inclusive rinos exclusivos para ellos, para los trabajos que le pedía Cabeza de Vaca. Ahora aquí vemos las fotografías de las personas. Aquí lo estamos viendo. Lamentablemente nadie, mi querida familia, merece que le arrebaten la vida, por supuesto que no, pero se debe de llegar al fondo de la información. ¿Cuál fue la reacción del presidente? Aquí vemos algunas fotografías como las suben y en realidad ¿por qué? O sea, ¿por qué las privan de su libertad? Ellos sabían que esto iba a generar gran revuelo. Ellos sabían si realmente eran turistas, mi querida familia. Ellos sabían que privarlas de su libertad iba a generarle un caos al gobierno federal. Otro tema que también me llama mucho la atención de esta situación que aconteció. Pero vamos a escuchar al presidente, que no se está dejando extorsionar por nadie y ni mucho menos por grupos de Estados Unidos. Y desde luego que no estamos nosotros permitiendo que intervengan de ningún país extranjero sobre asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Nosotros no nos metemos a ver qué hacen las bandas en Estados Unidos que distribuyen el fentanilo, o cómo se distribuye la droga en Estados Unidos. No hay redes, no hay carteles. ¿Quién vende la droga? Ese es un asunto que tienen que resolver las autoridades estadounidenses. Gobierno de México. Bueno, pues ahí está el presidente diciendo que cómo va a permitir que, bueno, el FBI intervenga. Si bien es cierto, son de Estados Unidos, pero es territorio mexicano. Hasta donde pudo llegar el FBI fue a la frontera, donde los entregan 2 cuerpos y 2 personas con vida. Uno, bueno, en un estado crítico de salud. Y bueno, aquí vemos la coadyuvancia con las autoridades mexicanas que están aquí en estas fotografías a continuación. Ahora, aquí vemos una postura tanto de los medios, que este caso les cayó como anillo al dedo en medio de los temas que tienen con el maíz transgénico, con el tema de la electricidad, que tampoco están contentos de la autosuficiencia que México está logrando. Y en los discursos que han dado desde la Casa Blanca, aquí vemos a esta señora supuestamente indignada, pero nunca la hemos visto indignada cuando cientos de mexicanos pierden la vida por querer buscar el sueño americano. Después se pide el regreso de los cuerpos y verdaderamente les vale un cacahuate a las autoridades de Estados Unidos, cuando los polleros por lo general son de dicho país, y eso es un delito. También cuando hemos
visto estos tiroteos que van directamente contra mexicanos y latinos y les vale un reverendo cacahuate, ¿no? Entonces, lo único que digo es que si van a medir con la misma vara, pues que realmente sean autocríticos de esta situación y no se estén aprovechando para infiltrar nuevamente al FBI, a la DEA, y poder seguir vendiendo más y más artefactos a nuestro país, porque aquí dicen que no van a descansar, que ellos son los mejores elementos para castigar, mi querida familia, así lo dicen, para castigar a los grupos criminales, y la realidad es que no. Y aquí vemos al salamero de López Dóriga, la verdad que no son los mejores para andar supuestamente combatiendo, al contrario, ellos hicieron que en México creciera como plaga. Pero no solamente eso, también dejo esta reflexión que estamos viendo acá en pantalla, y es que familias de oaxaqueños perdieron la vida en un tiroteo en California y piden repatriar cuerpos. ¿Y cuándo lo hicieron? O sea, si esas vamos, mi querida familia, pues que sea parejo para todos. Aquí tenemos al hipócrita de Marco Cortés, lo sucedido con 4 estadounidenses y la muerte de 2 de ellos por síntomas de la crisis que existe en Tamaulipas por Morena. Es tristísimo cuando, repito, lleva siendo un estado gobernado por el PAN y Américo Villarreal apenas si lleva un mes. Aquí tenemos también al hipócrita de Felipe Calderón, Américo Villarreal, financiado por la agrupación del Noroeste, Estados Unidos, financiamiento al partido de Morena. Ahora le quitaron la vida a 2 personas de Estados Unidos en Tamaulipas. Ojalá que estos mezquinos así se preocuparan por la vida de cientos de mexicanos que pierdan a manos del crimen por los artefactos que entran de Estados Unidos, por las bandas delictivas que ellos permitieron y que además le hacen el trabajo sucio a Estados Unidos. Pues bueno, esta información no había salido, no sabíamos de dónde eran estos jóvenes, no sabíamos que Estados Unidos estaba ocultando información y que ahora los está queriendo maquillar, semi aceptando que pertenecían a una posible banda. No se han confirmado si los 4, pero de que hay algo muy extraño donde participó también grupos vinculados a Cabeza de Vaca, no me queda la menor duda, mi querida familia. Yo soy Juan Carlos Solano para El Charro, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.